Hola, muy buenas tardes. Tengan nuevamente, aquí estamos una vez más en Radio UPG para transmitir Radio Byte. Yo soy Julio García y pues estamos listos para empezar. Y antes que nada, pues recordarles nuestros medios de comunicación y agradecer a la Universidad Pedro Elegante por el espacio prestado para llevarles toda esta información que pues nutre a la sociedad y hacemos una nueva cultura en cuanto a la tecnología. Los medios por los cuales nos pueden ustedes estar sintonizando es en la página de la universidad, obviamente www.upg.mx, Radio Byte, y en los hashtags de Facebook y YouTube con Radio UPG, UPG con mayúscula, Radio UPG todo pegado, y también a través de Twitter e Instagram en Radio UPG Oficial, ahí el hashtag, le agregan un oficial, todo pegado, y va a aparecer toda la serie de programas y todo lo que se hace durante la semana. Ahí está todo almacenado para que vean la variedad de programación que existe, desde cultura, carnes asadas, música de diferentes géneros, todo, cuestiones sociales, políticas, y pues ahorita estamos en lo de la tecnología. Y para recordarles también los teléfonos en cabina para que nos echen una llamada y pregunten o si quieren que hablemos sobre algún tema en específico en cuanto a la tecnología, pues aquí les vamos a comentar y a hacer llegar la información. Se pueden comunicar con nosotros en el 81 86 03 36 con terminaciones 02 y 03 para que se comuniquen. Digo, estamos ahorita, los lunes ya transmitiendo a las 12 del día para que pues antes de irnos a la comida se vayan bien nutridos de tecnología. Y bueno, pues ahora ya que hemos visto un poquito de todo, ya los hemos platicado lo que es el mundo de la tecnología a grosso modo, como dicen. Hemos visto los servidores, los sistemas, que es el sistema operativo, eh, las redes de comunicación, algunos términos. Pues ahora vamos a ir un poquito más a fondo en lo que es un sistema informático o cómo se desarrolla un sistema informático. Ya no es la cuestión del sistema operativo, que eso pues ya vimos que es para controlar la máquina de la computadora y hacer la interfaz entre los fierros o todos los dispositivos que se conecten a una computadora y nosotros mismos. Ahorita vamos a ver lo que es un sistema de información, cómo se elabora un sistema de información, qué es lo que se necesita o qué pasos implementar para desarrollar este sistema. Primero empezamos con la conceptualización de lo que es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un fin común. ¿Sí? Y si recordamos lo que era la información, pues eran datos que son procesados y que tienen ya algún sentido para la persona que los está observando o que solicita esa información. Entonces, deducimos de esto que un sistema de información pues son sistemas que proveen información para el apoyo de las funciones de operación, de algunas gerencias o de algunas tomas de decisiones en una empresa. Entonces, podemos ver cómo el sistema de información pues es un conjunto de datos que ya presentan una estructura dentro de una organización, de un lugar, y esa estructura nos provee esa información ya con un sentido bajo el entorno en el que estemos trabajando. Asimismo también, pues vamos a ver cuáles son las etapas para la creación de estos sistemas de información, que como ya vimos en la anterior sesión que tuvimos de Radio Byte, pues vimos lo que eran los lenguajes de programación. Se basa en esto, en la creación de los sistemas de información. Pero para llegar a lo que es la programación, muchas veces las personas creen que el programador pues es el todo, ¿verdad? De esta función. Pero hay algo lo cual debemos de tomar muy en cuenta antes de pasar a lo que es la talacha de la programación, la codificación, lo que es el análisis del sistema. Ustedes pueden tener un muy buen programador, alguien que entienda bien los lenguajes de programación, sus distintos lenguajes que existen, puede saberse todos los lenguajes, pero si esta persona no es capaz de analizar, de procesar, identificar los elementos que existen en un sistema de trabajo,
pues la programación va a ser un fracaso o lo que se haga, porque se van a estar implementando cosas y si el análisis que hicieron previamente a la programación no está bien definido y bien detallado, es 100% seguro que su programa o su sistema pues en algún momento no va a ser funcional para las tareas que se desarrollen dentro de esa área, dentro de esa organización. Entonces yo les podría decir, en base a la experiencia que tengo trabajando con esto, que prácticamente el análisis de un sistema es el 70% de éxito en cuanto a la implementación de estos sistemas de información. Si ustedes no realizan un trabajo previamente bien analizado, su sistema van a tener que estar actualizando, ¿sí? Que es más o menos lo que hace Windows, ¿verdad? Pero en este caso es diferente porque los sistemas operativos obviamente siempre están saliendo hackers o salen intrusos que van verificando en el sistema cuáles son las fallas y por eso es que en el caso de los sistemas operativos se van actualizando para ir corrigiendo estas fallas. Bueno, en un sistema de información, en una empresa, en una entidad, esto cuesta tiempo, ¿sí? Es trabajo de producción para el área de desarrollo, lo cual implica tener que regresarse a una parte que no se hizo bien el análisis, hay que reestructurar y hay que ver dónde o qué entidades de ese lugar va a estar tocando y van a ser afectadas por un proceso que fue omitido. Entonces, prácticamente lo que es el análisis es la primera etapa de la creación de desarrollar un sistema de información. Y para llegar a esto hay diferentes procedimientos, hay diferentes maneras de tratarlo, pero sí son los pasos básicos para esto, para los analistas, es lo que serían pues los diagramas de flujo, la documentación, las entrevistas previas con las personas que están involucradas dentro del sistema de trabajo. Recordemos que un sistema de información no es magia, un sistema de información es una herramienta más para poder elaborar con más efectividad, con más rapidez, a través del manejo de los datos o de la información. Entonces, esta parte es crucial. Tenemos en cuenta que si el análisis no está bien definido, esto nos va a tronar y eso cuesta, el dinero cuesta, el tiempo cuesta dinero. Entonces, una vez que se realiza lo que es la etapa del análisis, que vamos a ver un poquito más a detalle adelante, pues tenemos la siguiente etapa, que es la del diseño. En esta etapa es importante porque es ya la parte visual o lo que va a estar viendo el usuario para estar interactuando con nuestro sistema de información. Esta etapa pues es clave porque los usuarios nos van a dar el panorama con lo que ellos visualizan, están trabajando y qué es lo que quisieran ellos ver en la computadora para que estén más familiarizados, que obviamente el usuario ya conoce sus procesos de trabajo, entonces quiere ver algo que sea factible para hacer más rápida la herramienta. La etapa del desarrollo. En esta etapa del desarrollo, cabe destacar que lo del diseño pues también va incluido dentro de lo que es el análisis, con documentación que se hace con los usuarios. La etapa del desarrollo, aquí vemos ya lo que es todo lo que se hizo en papel, el análisis, pues se implementa o se pasa a lo que es el área de desarrollo, a los programadores. Yo les había comentado que la labor del programador regularmente se divide en dos partes, la del analista y la del programador. Por eso es que hay algunas carreras que se manejan así como analista programador. Pero hay a quien se le da más lo de la programación, que es el tecleo de códigos, la codificación de los sistemas, y hay quien se le da más la parte del analista. Hay quienes hacen las dos partes, pero sí cabe destacar que para llegar a esto pues se necesita, o lo ideal es que esta persona tenga mucha experiencia, ya un expertise muy amplio de tiempo, porque la forma de representar esa expertise pues ya te da una capacidad, traes un rastre de cómo se debe de trabajar en ciertas áreas. Entonces ya es más fácil identificar
pues los puntos donde puedes implementar un reporte, puedes implementar una llamada de sistema, puedes implementar una pantalla. Entonces ya esto es conforme va pasando el tiempo. Y regularmente los programadores, el que es programador, su perfil es una persona que es un poco antisocial de cierta manera, o un poco cerrado en cuanto a la cuestión de trato con las personas. Y el perfil del analista regularmente es una persona que interactúa mucho con las personas, es más sociable y tiene que ver la manera de empatar o tener empatía con las personas a las que va a visitar a su lugar de trabajo. El analista se topa regularmente con ese detalle de que cuando se empieza a implementar una herramienta o se empieza a implementar una nueva forma de trabajo en una empresa, en un lugar, pues muchos usuarios dicen, oye, pues tengo mucho trabajo y me quita tiempo, ¿verdad? Ellos lo ven como que les afecta en su trabajo, ¿verdad? Realmente sí hay que dar un poquito más de tiempo durante esa etapa, pues la implementación del sistema es de esa manera. De manera más gráfica, o más a grosso modo, si nosotros tenemos un sistema viejo, antiguo, con el que se ha estado trabajando durante 20, 30 años, y queremos implementar uno nuevo, no vamos a quitar el viejo y a dejar el nuevo solo, ¿verdad? Porque todo el lastre, toda la información anterior, dónde queda, o sea, cómo se va implementando. Aunque a este nuevo sistema le hayamos cargado ya la información previamente, como quieras, se entra a una etapa que es de prueba y en la que se visualiza ya prácticamente físicamente en un monitoreo real de cómo está funcionando el nuevo sistema. Entonces, imagínense, si quitamos el viejo y dejamos el nuevo, es un caos, se va a volver un caos por más bien que esté realizado este sistema, porque es algo totalmente nuevo y se empiezan a ver fallas que haya, algunas cosas que se hayan pasado por alto o que no se tenían contempladas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Trabajar con los dos sistemas a la vez. Tienes el viejo, no te va a dejar porque ya tiene su rutina bien plantada, ya tiene su forma de trabajo, ya todos los usuarios conocen por dónde llegar, por dónde moverse. Y el nuevo lo que hace pues es estar interfaceando entre uno y otro. Regularmente los usuarios van a tener que estar trabajando con los dos a la vez. Y obviamente ellos mismos se van a ir dando cuenta que es mejor trabajar con la nueva herramienta porque o tiene mejor presentación o tiene nuevos reportes, por lo regular le agregan reportes que pues no tenía el anterior, que a lo mejor los hacían manualmente y ese es el plus que metes en el nuevo, ¿verdad? Y ya no lo puedes hacer así, ya hay esta opción para que el nuevo sistema ejecutes eso y ahí es cuando el usuario se empieza a dar cuenta de que realmente la nueva herramienta pues les está ayudando más y les está ahorrando tiempo para desempeñar su trabajo. Esa es la forma en que hay que implementar estos nuevos sistemas de información. Una vez que pasa el desarrollo en el área de programación, pues empieza la codificación. Empiezan a implementar las pantallas, el proceso de los datos, cómo va a fluir toda esta información conforme a lo que el analista haya sacado la información con las entrevistas a los usuarios. Y hablamos de entrevistas a los usuarios en todo el entorno que se maneje en esa empresa o en ese lugar, desde el más alto rango hasta el más bajo rango, y obviamente que tengan interacción con la informática. Regularmente cuando es un sistema bien planteado que quieren incluir toda la información, pues van a meter a todos los empleados para que en algún momento vayan y pongan en sus datos o en su información, en sus reportes que pretenda la empresa sacar. Por eso es muy importante que se defina bien esto para dar una herramienta que sea vasta y que te dé el plus antes de lo que tenían anteriormente. Entonces, básicamente, esta área pues, es la principal, por eso les comentaba que el análisis es el 70% del éxito de tu sistema. Una vez que se ha pasado a la etapa de desarrollo, pues viene lo que sería la implementación. El programador hace su chamba, el analista también hace su trabajo,
Y el programador, pues ya una vez de que termina, pues obviamente regularmente el analista es el que está viendo o testeando, se le conoce así como un tester, para ver que lo que los usuarios le dijeron se haya plasmado en lo que están poniendo en el desarrollo. Estas etapas van muy ligadas de la mano. Y cabe mencionar también que a veces dentro de la etapa de desarrollo surgen dudas, surgen preguntas y hay que volver al análisis para verificar la información. Si no aparece algo, pues hay que regresar a la entrevista con el usuario para comentarle, oye, aquí cómo le estás haciendo. Y a veces a los usuarios también se les pasa, dicen, pues cuando pasa eso hago esto fuera de. Entonces tratamos de incluir eso que estaba fuera o que estaba haciendo manualmente dentro del sistema para que todo lo hagan desde dentro, ¿verdad? Y el proceso se vea mucho mejor, más robusto y que nos ahorre el tiempo que necesitamos o que tenemos invertido en esa actividad. Entonces es muy normal que esa documentación vaya cambiando durante el proceso de la implementación o del desarrollo. Igualmente en el análisis, cuando el analista empieza a hacer su labor, empieza a trabajar, pues va viendo detalles, va teniendo cuestionamientos y esa es una parte muy importante, el cuestionarse las cosas, el cuestionarse los procedimientos, el cómo, cuándo, dónde y por qué de esas situaciones que estamos encontrando, porque eso es lo que nos va a dar respuesta para preguntarle al usuario y de ver qué es lo que están haciendo ellos, ¿no? Por eso regularmente cuando se implementa un sistema también se encuentran con ese tipo de detalles, de que hay usuarios que tienen renuencia porque luego dicen, no, es que voy a preguntar o algo así. Y no es para eso, es sencillamente para hacerles más rápido su actividad y que puedan ellos tener tiempo para realizar otras actividades o asignarles otras tareas o salir temprano, ¿verdad? Pero bueno, regularmente esa es la implementación de un sistema. El ver que lo que plasmaron en el análisis esté en la programación y posteriormente el analista ya va viendo los módulos o todo lo que se haya adaptado para ver o verificar que sí es lo que hayan pedido los usuarios. La etapa del análisis. En el análisis, para ser ya más específicos y ahondar un poquito más en este tema, pues recopilamos todos los datos necesarios del sistema actual que lleve a cabo el desarrollo de planes para nuevos sistemas. Pasa mucho tiempo con los usuarios para descubrir cómo utilizan el sistema y existen tres análisis, lo que es el análisis del sistema, el análisis de diseño del sistema y el análisis de diseño y programación. Ya es algo más que se ahonda un poquito más en esto. En la cuestión del análisis de sistemas, pues este es el encargado de reunir información y determinar los requerimientos que ocupan los usuarios para el desarrollo de esta herramienta. En el análisis del diseño del sistema, además del estudio, es el encargado de diseñar el nuevo sistema, como les comentaba ahorita. Esto va a la par con el análisis. Hay que ver qué pantallas se utilizan. Obviamente dentro de este análisis pues se le da también el contexto visual al sistema, los colores de la empresa o institución, el logotipo, dónde deben de ir, las pantallas, ese tipo de cosas, pues ya las hace directamente más el diseñador que el programador. Recordemos aquí que son dos fases completamente diferentes, o sea, una cosa es el diseño, lo visual. El diseñador por lo regular es un perfil de que ya trae una concepción de los colores en base a la actividad que se desarrolla en ese lugar. Predefine o define cuáles son los colores convenientes. O sea, ya el diseñar es una etapa un poquito más diferente a lo que es la programación. Y cuanto a programación, pues es algo más metódico y general de ir implementando procesos, ir implementando algunas cuestiones lógicas en los sistemas, el manejo de información. Entonces es totalmente diferente, por eso les comentaba, cuando se desarrolla un sistema de información, pues es importante contar con esos elementos, tener un buen analista, tener un buen programador y tener un diseñador. Y agregamos el de tener alguien que sea encargado de lo que es la infraestructura.
esta parte de la infraestructura pues es para saber dónde vamos a ir vamos a poner de residencia nuestro sistema de información. Estas personas se encargan de verificar pues la cantidad de usuarios, cuántos van a estar trabajando, durante qué jornadas, si va a ser las 24 horas, los 7 días. Entonces, esa parte de infraestructura es el que se encarga de decir, vamos a implementar esto, ese sistema es ideal para este tipo de servidor, que es donde se ponen los sistemas, y pues tiene la capacidad de recibir tantos usuarios, hacer esto, hacer lo otro, toda la cuestión de la infraestructura. La otra parte del análisis, pues también entraría lo que es el análisis y diseño y programación. Aparte de que se escribe el software aquí, pues se incluyen estas dos etapas anteriores que hemos comentado. Es muy importante que veamos también lo que es la parte del diseño. Como ya les comentaba, pues primordialmente se realizan varios tipos de diseño para que nos den un panorama global o general de lo que es la empresa o la institución. Obviamente la documentación sobre esto respecto, pues ya la tiene la empresa, ellos ya tienen su imagen, ya tienen sus colores, ya tienen su tipo de fuente, todo eso lo va viendo el diseñador. Y pues primordialmente se realiza lo que es un diseño lógico, un diseño físico y un diseño que genere soluciones a requerimientos planteados. Entonces, este tipo de diseños pues se van incluyendo dentro de lo que es la implementación del sistema y todo esto se va documentando. Todo, recuerden siempre, cualquier proceso, cualquier trabajo que se realice hay que ir documentando para que nutra más el sistema y obviamente requiera el menos procesos manuales para la gente, para que tengan más tiempo. Pues todas estas especificaciones del sistema propuesto se encuentran aquí en la parte de diseño, se define cómo va a ser el nuevo sistema y se establecen metas y plazos esperados. Y por último se revisa la propuesta y se busca los errores para modificarlos. Aquí en la parte de pues establecer metas y plazo esperado. Es una parte muy importante que se tiene que incluir dentro de previamente inclusive o a la par con el análisis del sistema, porque no sabemos cuando llegamos a una entidad que soliciten este tipo de trabajo, pues no sabemos realmente qué es lo que hacen. Entonces, al momento de que ya se tiene un análisis completo, podemos definir el plazo o damos la propuesta de la meta alcanzada. Entonces, regresamos ahorita con un poquito más sobre el análisis y vamos a un corte. Volvemos. Y ya estamos aquí nuevamente ahora en Facebook Live, transmitiendo y recordándoles nuestros medios de comunicación y para que se pongan en contacto. Cualquier duda que tengan, comentario, háganoslo saber para darles esa información y tratar y comentar un poquito más eso. Estamos en www.upg.mx en Radio Universidad Pedro Adelante y a través de los hashtags de Facebook y YouTube, Radio UPG. Búsquenos ahí como Radio UPG en Facebook y YouTube y en Twitter e Instagram en Radio UPG Oficial. Por esos medios nos pueden estar ahí visualizando en formato de video. Y también contáctenos en las líneas telefónicas 81 86 03 36 con terminaciones 02 y 03 para que se pongan en contacto con nosotros. Llámenos, pregúntenos, manden saludos. Ahí lo que podamos comentar sobre tecnología, pues vamos a investigar para hacerles llegar la información y conocer un poquito más de este mundo que está muy metido. Hace unas semanas les comentaba sobre lo que era les daba la recomendación de lo que era la película Matrix, que tiene mucho que ver con cuestiones filosóficas y de informática y todo. Ahorita que se estrenó la de Terminator, que yo siempre he visualizado como que Terminator es el después de Matrix, o sea, como que es la misma película, pero ahí se hubo un punto de partida, porque ambas llevan a lo mismo, ¿no? Entonces está por ahí ya en preproducción lo que es la Matrix 4, la saga de Matrix, realizada por los hermanos en aquel tiempo Wachowski.
y ahora pues son hermanas, ya están en preparación de lo que es la Matrix 4, y como ahorita todo el furor está con este actor Kenny Reeves, que es la sensación en las redes, pues quieren aprovechar también eso y están ya preparando para grabarse el próximo año, lo que es la Matrix 4, donde van a participar actores como Neil Patrick Harris, si lo recuerdan, el doctor Doogie Howser, algo así, y algunos más que ahorita están de moda en las películas de Avengers. Pues ahí también van a estar Jessica Henwick, Colin Wing y algunos que han participado en las series de Marvel, que les ha ayudado mucho a estos actores. Vuelve a repetir también la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, y pues ahí van a tratar de ver, hay mucha especulación con este tema, porque van a tratar de ver si en la anterior saga, para los que la vieron y no la han visto, no spoiler, vemos cómo el personaje principal de alguna manera da su vida para, para mantener ese sistema de Matrix. Y ahora la inquietud es eso, o sea, ver si va a regresar, cómo va a regresar, porque es un hecho que New Reeves, el actor principal, va a regresar a esta saga, pero hay mucha inquietud en saber cómo, si se supone que ya murió, o sea, ya no estaba. Entonces ahí se empiezan a surgir varias teorías, que si él era de los mismos, que si él era una máquina o era un programa, entonces ya no era humano, y empieza a haber muchos cuestionamientos, y al parecer va a ser una de las películas más esperadas del próximo año. Bueno, empieza la preproducción en el 2020 y se estaría estrenando para el siguiente, 2021. O sea, va a ser una competencia fuerte para lo que sería la fase 4 de lo que es las sagas que está sacando Marvel. Entonces vienen muchas cosas interesantes. Esta es una de las propuestas que va a haber para ese tiempo, junto con lo que son las películas de Avengers o lo que es toda la estructura que está manejando Marvel en sus películas. Vienen cosas muy interesantes y nos interesa saber realmente, porque cuando ustedes vieron esa película, al finalizar, pues dejan ahí un suspenso en cuanto si va a volver, va a regresar, o sea, dejan una puerta abierta, y es lo que queremos todos ver, los que somos fanáticos del cine en cuanto a sistemas, en cuanto a tecnología, pues es una de las principales películas que tienen que ver, aparte de que incluye elementos filosóficos. Regresamos en un momento, volvemos. Y aquí estamos ya nuevamente en radio y en Facebook Live para que nos sigan sintonizando, y vamos a darle continuidad a lo que traíamos ahorita del análisis o la implementación de los sistemas en cómo desarrollar. Hemos visto ya la parte del diseño, cómo se va diseñando la estructura de cada elemento que conforma el sistema de trabajo en una empresa o una institución. Y de igual manera, pues lo que es la parte del desarrollo, como les dije, tienes que tener un muy buen desarrollador, pero tienes que tener un mejor analista. Entonces, la parte del desarrollo, pues es ya las personas que son los programadores, los que van implementando el código, los que van haciendo ya tangible el trabajo de información que se recopiló con anterioridad. Ya esto es lo que nosotros visualizamos como ya traducido a algo tangible, que es el software que se está desarrollando. Y esta nos dice aquí el autor que consiste en traducir el diseño en instrucciones que la computadora puede interpretar. Básicamente es eso el desarrollo. Utiliza las especificaciones del diseño de sistemas para escribir y probar códigos de programas que implementan los nuevos sistemas, ¿sí? Todo esto es a base de codificaciones, y se puede realizar no solo con un lenguaje de programación, siempre hay interfaces, existe la parte del diseño de la base de datos, la estructura de la base de datos, y existe la parte de la estructura de cómo vamos a ir implementando esos datos, o sea, la interfaz con el usuario. Pero ya más adelante veremos lo que es la parte de las bases de datos, o sea, cómo se va administrando. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el desarrollo del sistema en sí, pero hay diferentes elementos que se tocan en esta parte. El ir interfaceando con la información, regularmente ocupas un gestor de base de datos y ocupas un lenguaje de programación para poder acceder a estos datos.
tú no se puede dejar la base de datos tal cual, porque hay una estructura que seguir y obviamente hay que tener llaves y candados para que los usuarios puedan entrar a esta parte para hacer suaves altas, bajas y cambios de toda la información que se esté llevando. Obviamente debe de haber candados, debe de haber permisos, hay niveles de usuarios y conforme a estos niveles pues se van implementando las características y propiedades que debe de tener su sistema de información. Entonces puede haber diferentes lenguajes de código. Regularmente el que más cobró fama hace unos años fue lo que era PHP y MySQL. PHP por la parte de la programación, la estructura que se le da a la base de datos, y MySQL pues era el administrador de la información de las bases de datos. Un ejemplo de estos es el Facebook. Facebook está basado en estos dos sistemas. Entonces, ¿cuál era la característica principal o por lo cual alcanzó fama este tipo de programación? Es un lenguaje que es muy entendible o muy accesible para procesarlo y poder trabajar con él. Además de que es un software que es libre, no pagas alguna cuota, no está en venta, es compartido en la red. Tú puedes descargar el software de PHP, software de MySQL, esta combinación, y puedes desarrollar tu propio sistema basado en estos lenguajes de programación. Entonces, rápidamente los usuarios en todo el mundo aceptaron estos lenguajes, vieron lo factible que era, y sin costo puedes seguir desarrollando más sistemas. Obviamente hay una parte que es la de donaciones, que manejan estas pues comunidades, digámoslo así, porque realmente no es una empresa, es una comunidad, y que van haciendo aportes, van haciendo las actualizaciones del sistema, van mejorando. Y hay una parte donde tú puedes hacer el donativo para que ellos sigan teniendo elementos para poder desarrollar, si es que te ha gustado la programación o te ha gustado ese sistema, pues les puedes dar un donativo para que haya unos ingresos y que puedan seguir dándoles más a ese tipo de desarrolladores. Entonces, pues el programador es el analista que trabaja de manera conjunta con los programadores para desarrollar cualquier software original necesario. Como les comentaba, ya al momento de hacer la programación, pues tanto los programadores como el analista están trabajando a la par, los programadores desarrollando sus ventanas, y hay diferentes maneras de que pueden ir trabajando, o ya sea que el analista esté prácticamente pegado con ellos, diciéndoles, explicándoles, y hay otros programadores, otras áreas que prefieren mejor, dicen, déjame la documentación, yo avanzo y tal día nos vemos para presentarte el resultado. Pero esto sí causa un poquito de más rezago, porque tienen que esperar a ver que se procese y luego ver el resultado. Yo sugeriría que se trabajara la parte, el analista va a estar en comunicación tanto con los usuarios como con los desarrolladores para cualquier implementación que se quiera realizar del sistema. De repente hay usuarios que ya captan rápidamente de lo que trata esto y empiezan ellos solos a dar más. Empiezan a decir, oye, ¿se podrá hacer esto en el sistema? ¿Cómo ves? Se mete también a la requisición, se ve si es factible. Obviamente ese es trabajo del analista, mientras el programador sigue con la talacha, sigue haciendo los códigos, sigue haciendo las funciones del sistema, y el analista está deteniendo esta parte con los usuarios, está dando la atención para que ese sistema sea desarrollado. Por eso hay muchas empresas bueno, en realidad son pocas las que hacen eso, pero hay pocas empresas que se dedican a la implementación de sistemas y tienen esa parte. Ellos contratan analistas y contratan desarrolladores. ¿Para qué? Para poder hacer esta compaginación de actividades entre los usuarios y el programador. Mientras se va desarrollando la herramienta, se está atendiendo también a los usuarios y se va viendo las maneras de ir implementando y mejorando el sistema. Entonces el analista es el que está cachando todo esto con los usuarios y rebotándolo con el programador. Obviamente ya el programador hace su trabajo y va presentando las propuestas al analista, el analista verifica y ya al final pues se presenta de alguna manera al usuario en una presentación. Ya se ve el conjunto de lo trabajado. Entonces hablábamos también de lo que era la parte de la implementación.
Una vez que se ha realizado esta sincronía de trabajo entre usuarios, analistas y el programador, la implementación pues es ya prácticamente la parte final del desarrollo o la implementación del nuevo sistema. Esto es que al implantar un sistema de información, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el sistema sea operacional, o sea, que funcione de acuerdo a los requerimientos del análisis y permitir que los usuarios puedan operarlo. La implementación para crear un sistema de información consta de dos partes, que son las actividades y el adiestramiento. Estas actividades o adiestramiento, pues es ya prácticamente todo lo que se puede realizar en el sistema, que es previamente lo que estuvieron solicitando los usuarios. Pero aquí la parte que consta de más trabajo, la parte de las actividades el analista la puede ir solventando. Conforme van liberando los módulos o las partes que van conformando el sistema, el analista tiene que ir verificando si esto va siendo de alguna manera va siendo factible para presentárselo al usuario, ya con todo lo que trae de diagramas y todo el conjunto de actividades dentro del sistema. Una vez que pasa esta etapa, viene lo que es la del adiestramiento. Bueno, primero la presentación del proyecto. Se presenta el proyecto, se hace una presentación de lo que es la nueva herramienta del sistema. Y esta es genérica, por lo regular se presenta ante todas las entidades que colaboraron para hacer esta herramienta y se les va dando una visión general de qué es lo que va haciendo, módulo por módulo. Y ya después de que se hace la presentación, pues se hace lo que es el adiestramiento. Se vuelve a reagendar ahora una manera de ir capacitando a los usuarios. Se definen horarios, se definen momentos en que se tiene que hacer esto. Y esto obviamente podría ser, y lo ideal o lo que considero más correcto es que se haga dentro de su horario de trabajo para poder ir implementando el sistema y que se vaya ya adaptando el usuario a trabajar con los dos sistemas. Entonces, en determinado momento puede haber usuarios que dicen, oye, pues voy a trabajar doble. Pues es la implementación, es una etapa, nada más solamente es una etapa, y mientras más rápido se pasa, pues obviamente más rápido se van a liberar el antiguo sistema y se van a quedar con el nuevo. Esta etapa también se hace una agenda, se calendariza y pues se tienen objetivos o metas planteados de que, por ejemplo, supongamos que el primer mes se capacita, o la primera semana, X tiempo, se capacita el área de facturación. La siguiente semana se va a estar capacitando a tal área. O pueden, si hay diferentes analistas o diferentes personas trabajando en el proyecto, pues se puede hacer la capacitación simultánea en cada una de las partes que se van creando. Obviamente el analista ya trae la información de qué información es la que tiene primero que irse subiendo, y esa parte es la que primero va a entrar a la capacitación o este adiestramiento que se les está dando a los usuarios, que prácticamente pues no van a desconocer mucho porque fueron cosas que ellos ya solicitaron y que ya saben cómo se hace, y empiezan ahí a ver las diferencias entre uno y otro, y esto ya lo sabía, ya me acordé, y porque es información que ellos previamente ya habían proporcionado. Entonces, esta parte del adiestramiento, pues ya la presentación prácticamente, el irlos introduciendo al nuevo formato, a la nueva herramienta del sistema. Y es temporal, dura cierto tiempo y va a llegar un momento en que el antiguo sistema pues ya no les va a presentar la información tal cual la requieren, y se queda el nuevo, no así como se hacen los cambios de sistema. Y no nada más en cuestión informática, la vida diaria en la sociedad es como se hacen los cambios. Regularmente el hacer un proceso de este tipo pues implica más esfuerzo, implica más sacrificio, implica más tiempo invertido para poder lograr obtener una herramienta que sea mejor que la anterior. Entonces ya en esa etapa de implementación pues se empiezan a ver todos estos detalles. Dentro de esta etapa, pues existe la de las actividades, que estas pues son las encargadas de pues hacer las pruebas, las conversiones, la instalación de hardware y software, es una parte muy importante,
que obviamente también va recopilada ya dentro del análisis y se tuvo que haber visto previamente. Lo que es el adiestramiento, lo que es la documentación. Porque es muy importante dejarle a los usuarios y dejarle, si ustedes están trabajando con una herramienta que van a implementar así, regularmente las empresas contratan un externo, ¿sí? A veces les es más factible contratar a gente que se dedica a este tipo de actividades que contratar a agentes de planta para que desarrollen esta actividad. Regularmente lo que tienen de planta es a alguien de soporte, alguien encargado de sistemas, y ya a través de este se hace la gestión de la herramienta o de la contratación de los agentes externos para implementar el sistema. O hay empresas que sí tienen su área de analistas, sí tienen su área de desarrollo, pero son empresas que por lo regular se dedican netamente a esto, ¿verdad? A estar elaborando sistemas de información y van consiguiendo clientes y van implementando estos sistemas. Hay áreas, hay empresas donde tienen su área de desarrolladores, asignan al encargado como el analista y él es el que se va encargando de realizar toda esa actividad de recopilar información y documentación. Así me ha tocado trabajar de manera externa con personas que pues están ahí de plantas, me contratan como analista y pasó una cosa curiosa en ese momento. Les cuento esa anécdota. A mí me contrataron alguna vez como analista, yo tenía que hacer todo el análisis de la herramienta, pero estaba extraño porque realmente los que trabajaban con el sistema, esa empresa tenía un software que se lo rentaban por año, anualidad, y cobraban bien cobrado. Entonces ellos querían realizar un sistema propio, darse ese dinero, para lo cual ellos tenían que invertir en contratar una persona o un analista. Y no era tanto el contratar, la actividad que se tenía que realizar era estar entrevistando a los usuarios, cosa que no hice yo en un principio, porque había ahí como que la parte operativa, los que manejaban el sistema, ellos traían un conflicto con el área de sistemas, qué raro, ¿verdad? Entonces decían, es que tus sistemas nos pusiste ese sistema, entonces tú desarrolla nuestra herramienta de trabajo, porque tú ya sabes cómo. Como error. La parte de sistemas lo que hizo fue implementar una herramienta que se adaptaba o era muy similar a las necesidades que tenía la parte de producción. Pero sistemas no quiere decir que sistemas sepa todos los procedimientos que realizan los usuarios de producción. Entonces, estaban como que de cierta forma había desacuerdos en ese sentido y mandan llamar a una persona, soy yo, para hacer lo que es el análisis de la información. Entonces, como la parte de la producción, los usuarios estaban cerradas en ese sentido, lo que hicieron fue durante mes y medio, dos meses, empezar a mí me dijeron, hay este sistema, nada más cámbiale la forma y ve viendo los módulos que se trabajan, pero hazlo que se vea distinto, pero va a ser lo mismo. Lo cual se me hizo muy raro, dije, pero pues esa es la orden de instrucción, ok. Y empecé a hacer un diseño diferente, empecé a emular parte de los módulos que había ahí. Y al momento, a los 2 meses que se hizo la presentación de esta herramienta, pues obviamente los usuarios dijeron, no, es que eso no es así, no nos sirve esto, no nos sirve el otro. Y, y les explico, les digo, a mí la instrucción que me dieron es esta. Y la reacción de la persona encargada de los usuarios dice, pues es que te mandaron en la guerra sin fusil. Entonces, ahí en ese momento los usuarios se dan cuenta de que ellos tienen que intervenir en el proceso de análisis del sistema que ellos están operando. Cosa que los de sistemas querían hacer desde un inicio, pero ya había ese cierto desacuerdo en decir, no, nos vas a quitar tiempo, hazlo tú ya sabes. Entonces eso es una parte que se puede dar dentro de una empresa,
cuando los usuarios no saben bien. El usuario no más ve que el de sistemas pone la computadora y pone los sistemas, pero no sabe qué retrabajo hay atrás de todo esto, ¿verdad? Así como el de sistemas no sabe lo que implica el proceso de producción. Esta fue una experiencia, era un proyecto de un par de meses y se extendía 6 meses, ¿verdad? Por esa situación. Entonces le costó a la empresa, obviamente, pagar por el análisis, en este caso pagarme a mí para realizar esto, ¿verdad? Cuando se pudo haber hecho desde un principio y a lo mejor hasta con las mismas personas que están ahí. Lo cual será un poquito diferente, difícil en cuanto a que pues ya cada quien tiene sus roles asignados. Entonces el implementar a un analista pues ya era un rol totalmente diferente. Además, la gente de sistemas lo hizo así por la cuestión de que pues ya había cierto, pues una barrera entre lo que era sistemas y esa área que se tenía que implementar. Obviamente llega otra persona, una cara nueva, y pues ya empieza a haber más interacción y se sacó la herramienta adelante. O sea, al término de los 6 meses se levantó toda la requisición, toda la documentación, y ya la siguiente parte pues fue en la parte de programación. Ya los usuarios estaban conscientes de que iba a haber una capacitación para implementar esto, ya habían recorrido ese camino como lo habían hecho anteriormente, pues ya se iba a hacer, y obviamente ya ahí mis servicios no fueron requeridos, pero ya el caminito ya estaba trazado para realizar esa herramienta de, pues ese nuevo sistema de información. Entonces, una vez que se realiza esta parte, ahí no me tocó trabajar en eso, pues viene lo que es el adiestramiento. Y esta pues se encarga de capacitar al personal que va a operar y mantener los sistemas que se hayan propuestos. El personal a ser adiestrado pues vienen siendo los usuarios, los operadores de sistemas. Los usuarios, tenemos dos tipos de usuarios. Para este caso, cuando se implementa de manera externa, pues van a quedar los usuarios de administrador, los administradores, y quedan los usuarios que son los operadores. El administrador regularmente se encarga de hacer los respaldos de la información del sistema, de lo que se está manejando. Se encarga de verificar que el sistema esté operable en todas las entidades de la empresa, de sacar reportes en específico que se soliciten, que no, a lo mejor no regularmente un usuario tenga acceso a esos. No sé, el área de facturación a lo mejor puede tener sus reportes por semana o mensuales de la cantidad que ha facturado, pero a lo mejor en dado momento la empresa solicita, dame la facturación en específico de tal fecha a tal fecha, pero métele este concepto que sea de otra área. Entonces el administrador del sistema tiene que tener la capacidad, tiene que tener los reportes para ver qué información se va a cruzar en cierto momento, que no puede ver un usuario normal porque el usuario maneja lo que es su entidad localmente. Entonces el encargado de sistemas sí debe de tener estas funciones dentro del sistema, y por eso es que existe el usuario tipo administrador, que va un poquito más allá o se encarga más del soporte y respaldo de la información que se maneja en ese sistema. El usuario operario. Ese usuario pues es el del día a día, el que va realizando las labores de la empresa, va capturando la información. Pues obviamente también tiene que tener su adiestramiento diferente al de los administradores. Obviamente el administrador va a tener sus páginas exclusivas que no cualquier usuario u otras áreas pueden visualizar. Entonces el usuario va a tener siempre su pantallita, toda su información, y ahí es donde va a estar capturando todo esto. Regresamos en un momentito más con más del análisis. Volvemos. Y ya estamos nuevamente ahora a través de Facebook Live, para seguir pues, recordándoles nuestros medios de comunicación y que se pongan en contacto con nosotros a través de la página de la universidad www.upg.mx, en radio y transmitiendo por video Facebook Live a través de las redes ya las más usuales, que es Facebook y YouTube, con el hashtag Radio UPG. Búsquenos así en Facebook y YouTube, y a través del Twitter e Instagram Radio UPG oficial, agreguen la palabra oficial para que puedan
visualizarnos por ahí. Los teléfonos en cabina. Hay dos teléfonos en cabina, desde el 8186-0336 con terminaciones 02 y 03 para que llamen, se comuniquen con nosotros, hagan los en vivos o pregunten sobre las situaciones que se están manejando en tecnología, algo nuevo que vaya saliendo o cositas así que quieran saber, que se hayan enterado. Pregúntenos y nosotros vamos a encargarnos de buscar la información para que esto pues puedan entenderlo y poder dar a conocer a las personas pues más cosas nuevas de lo que se está viendo. Ya saben que esto nos está girando constantemente y siempre hay cosas nuevas y muy variadas, entonces podemos ahí presentarles bastante información al respecto. Y otra cosita de las que vamos a hablar en este corte, aparte de estar ya por radio transmitiendo en la música de Alicia Keys, vamos a ver un poquito de lo que son las, pues algunas novedades y temas que tenemos actualmente pues, sobre la versión de Windows. Actualmente o recientemente, en días pasados, hubo una actualización de Windows 10 y estos equipos que traen, los equipos que vienen con ese sistema operativo, pues vieron ahí algunas mejoras, algunos saltitos que se dieron en cuanto a la operación del sistema. Como ya sabemos, es clásico, es tradicional que Windows constantemente va actualizando su sistema. Y por ahí de finales de septiembre, Windows presenta ya lo que era la versión definitiva de Windows 10, y en la cual pues hay usuarios avanzados que se suscribieron a un programa llamado Insider. En ese programa, esta nueva versión de un sistema operativo llega de forma oficial y gratuita, con licencia genuina de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Es decir, si ustedes tienen las licencias de estas versiones anteriores de Windows, pues pueden adquirir la de Windows 10, ¿verdad? En automático hubo una actualización en la cual se realizó este proceso. Y ya ven que fue todo un caos en ese tiempo también, se estaban actualizando las máquinas y de repente la dejaban con la actualización y aparece ahí no apague el equipo, se está actualizando. Llegaba el usuario al día siguiente y como veía completamente otro escritorio y ¿qué pasó aquí, verdad? Me cambiaron de máquina. Pero era el cambio o el brinco que se dio de sistema operativo. Fue muy curioso hace unos años eso, pero fue divertido en cierto momento porque los usuarios empezaban a llamar a la gente. ¿Qué es esto? Me cambiaron el equipo. No, pues era explicarles, o sea, hay una actualización, seguramente se actualizó y es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, pero fue un cambio muy, muy drástico, ya que Windows 8, 8.1 estaban diseñados o su objetivo era que ya las pantallas táctiles se quedaran como los iPads, como los smartphones. Windows visualizó que el usuario ya iba a poder manipular o iba a estar acostumbrado a estar manipulando la pantalla directamente. Pero el diseño cambiaba drásticamente y pues se decidió mantener un diseño tradicional a lo que es el uso del ratón y del teclado. Pero bueno, volvemos con más del análisis y ya estamos listos para iniciar. Y regresamos a lo que era el análisis de información. Pues estas fueron las etapas, así a gran modo, las etapas que se implementaron para lo que es el análisis o la implementación del sistema. Pero hay una etapa que es la que les comentaba, hacemos hincapié, que es el análisis. Y vámonos a una parte que es muy importante y crucial del análisis. No puede faltar en la cuestión del análisis del sistema de trabajo. Y esos son los diagramas de flujo. Explicamos. Diagrama de flujo o flujograma, como algunos lo conocen, o diagrama de actividades. Este es una parte donde se usan símbolos y se usan conceptos genéricos de la forma de trabajo de un sistema. Entonces, en esta parte de los diagramas de flujo, es una parte que es muy visual para el usuario y de mucho entendimiento para uno mismo, porque ya nos da un panorama general de cómo
van a irse implementando todos los módulos, todos los procesos de información. Entonces, en esta parte de diagramas de flujo dejamos nosotros estampado en los papeles cómo se va a ir moviendo la información, ¿sí? Dónde ingresa el usuario, qué procesos corre, qué proceso sigue. Y este tipo de diagramas de flujo pues van bien caracterizados porque se maneja por símbolos, diferentes tipos de símbolos. Y cada símbolo tiene un significado, ¿sí? Estos símbolos son alrededor de 8 o 10 los estándares, los más usuales, pero el significado que manejan dentro de estos diagramas pues tiene una representación gráfica. Y vamos a mencionar un poquito. Dentro de estos diagramas de flujo se manejan, o los más comunes serían el óvulo, el óvalo, perdón, óvulo, así me pasa, el óvalo o elipse. Esta representan el inicio y final de un diagrama de flujo. Entonces, abrimos el diagrama o nuestro proceso con un inicio representado con un elipse o un círculo ovalado. El rectángulo. El rectángulo representa una actividad que se realice dentro del sistema de información. Se representa una ejecución de una o más actividades o procedimientos. Obviamente ustedes ya van formando este diagrama con base a este tipo de elementos de las actividades que se van realizando. El rombo. El rombo representa una decisión, una pregunta, fórmula o cuestión, o qué camino vamos a seguir en el proceso de la información. Un rombo regularmente tiene una entrada y por alguno de los piquitos que te dan del rombo hay una opción a seguir, existe otra, existe una tercera. Entonces para eso se usan los rombos, para tomar una decisión dentro del proceso de información que tengamos. El círculo ya sería lo que es un conector. Cuando nosotros estamos analizando el sistema, utilizamos un pequeño círculo para darle continuidad a nuestro diagrama de flujo, ya que regularmente, como es un proceso muy extenso, pues hay diferentes páginas en las cuales tenemos que ir plasmando lo que es el proceso y se utiliza el círculo para darle esa continuidad. Terminamos una parte en una hoja, abrimos otro círculo y regularmente va con un número para llevar en cuenta la secuencia del orden que estamos siguiendo en el diagrama. Entonces, esta parte es muy importante porque se nos pierde un circulito, ¿vale? Que eso es. También existe lo que es el triángulo boca abajo, de los más usuales, y este pues es un archivo definitivo, guarda un documento de manera permanente. Y el triángulo que es de boca arriba, este es un archivo que es temporal, proporciona un tiempo para el almacenamiento del documento. Es decir, hay algún proceso en el cual durante la ejecución del proceso tiene que mantenerse, pues se usa el triángulo boca arriba, es el normal. Y el boca abajo, pues es cuando ya se queda fijo dentro de la información y se va para un lado, almacena esta información, sí o no. Le hace sí y lo mantiene de manera fija o lo elimina de manera fija. Entonces es muy importante el uso de estos, son los principales símbolos que existen. Y aunado a esto, pues hay otros más normas que hay que seguir. También está pues, lo que es el semióvalo, que ese pues para una demora, el rombo para división entre opciones, el trapezoide, que sería una carga de datos al sistema, el hexágono, un proceso que no es representado, el pentágono pues es un conector de uno a otro, y pues la cruz de diagonales, que es una destrucción de formularios y recreación de nuevas acciones. Entonces, así como esto, hay muchos más elementos. Estos son los principales que tenemos en cuanto a lo que es el diagrama de flujo, pero lo quise comentar para que ustedes vean que realmente sí hay un proceso metódico a seguir y el cual se plasma de esta manera porque es una manera muy visual de que el usuario interactúe y ir demostrando el camino al proceso de información. Estos diagramas regularmente hay un sistema que regula todo esto y que ha sido muy popular en los últimos años. El sistema ya tiene más de 20 años
que ha sido aceptado y acreditado por diferentes organismos a nivel internacional y que se encargan de regular o de más bien estandarizar este tipo de trabajos o procesos. Y ahí el sistema se llama UML, que su traducción literal en inglés es Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelado. Este lenguaje lo que hace pues es más que nada es un estándar a seguir para implementar o desarrollar un proceso analítico de un sistema de información. Entonces hay certificaciones, son pues, medianamente costosas. Un curso de esto que cuesta regularmente te dan unas 8 horas de curso por este tipo de curso y te cobran, pues varía entre 8 y 12,000 pesos el curso de unas horas. Entonces sí tiene un costo y no nada más sirve para la cuestión de informática, también es de mucho uso para las personas que trabajan en ingeniería industrial o que trabajan en procesos industriales o de fabricación, porque también ahí es importante implementar los diagramas de trabajo para poder ellos ahorrar tiempo en, en un movimiento u otro o cómo se va moviendo todo su material. También usan este tipo de diagramas. No es exclusivo de sistemas, es simplemente para definir o visualizar de una manera más amplia el cómo se va moviendo la información o lo que tú quieres trabajar en eso. Chequen esa documentación del UML, ahí vienen los conceptos, todo está en la web y pueden visualizar el por qué existe, que es un poquito de lo que les he comentado. Y aparte es muy sencillo, muy digerible de entender. Pero como les digo, por eso bajo los perfiles de las personas, pues nos damos cuenta quién está más adaptado a trabajar de esta manera. Hay mucha interacción con usuarios, mucha entrevista, mucho hablar con ellos. Y hay quien prefiere la parte de la programación, yo no quiero hablar con ella, voy a estar programando. Y les gusta, o sea, es ya cuestión de gustos de las personas o del perfil que tengan. Las ventajas de usar este tipo de programa, pues es el UML, pues es que es muy sencillo, pese a que sí es usado de forma completa, puede llegar a complicarse. Lo normal es que se simplifique y es capaz de modelar todo tipo de sistemas de trabajo y pues se aplica en cualquier parte. Es un lenguaje que es muy universal, muy entendible, fácilmente se puede extender, se pueden agregar nuevas cosas, es visual y por lo tanto viene a resultar intuitivo y es independiente del desarrollo del lenguaje y de la plataforma. Obviamente, y hay que hacer hincapié en eso, el hecho de hacer un análisis y de hacer una diagramación no tiene nada que ver con el tipo de lenguaje que se está utilizando. Eso ya es la parte del desarrollo y la parte de infraestructura tiene que visualizar qué requerimientos o qué se manejan en el sistema, en la empresa, en la institución, para decir, nos es conveniente este lenguaje que sí va a dar el kilo para implementar todo lo que tú trabajas. Entonces, se tienen que hacer este tipo de estudios y pues con esto concluimos lo que es el programa de esta semana con el análisis de sistemas. Ya posteriormente vamos a hablar de las bases de datos para que se vayan familiarizando más y pues seguir dándole a estos temas de informática. Les recuerdo la página donde nos pueden escuchar es en www.upg.mx, Radio Universidad Pedro Delante, y donde nos pueden visualizar también en Facebook Live y YouTube en Radio UPG, hashtag Radio UPG, y a través de Twitter e Instagram en Radio UPG Oficial, agreguen el oficial todo pegado, y ahí pueden ver los videos también. Las líneas telefónicas 8186-0336 con terminación 02 y 03 para que llamen, se comuniquen y pues, nos hagan preguntas sobre las tecnologías. Nos vemos, yo soy Julio García, hasta la próxima semana.